Bienvenidos al podcast Misterios de un pasado curioso. Hoy nos toca hablar de uno de los temas más complicados de abordar por la cantidad de interpretaciones y puntos de vista que existen. Pero, ¿quién dijo miedo? Así se hace ciencia. Vamos a intentar dar una perspectiva de las tantas que existen. Comencemos por lo básico. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos hecho alguna manualidad. No me digan que no, porque en la escuela o en el colegio al menos nos pusieron a hacer servilleteros, tarjetas o portarrollos de papel higiénico para regalar a nuestros padres el día del padre o de la madre. Seguro mi mamá conserva alguna de estas obras de arte desde hace más de 20 años. No entiendo por qué, si bien feas y con la goma mal puesta estaban. Cuando hacemos algo tratamos de imprimir un conocimiento, una idea o simplemente un poco de nosotros a partir de lo que nos gusta y en lo que creemos. Hace pocos meses a mi ahijada le encargaron en la escuela el hacer una presentación de su animal favorito y estoy segura que entre las presentaciones de los demás sobre perros, gatos y elefantes, ella destacó con su exposición sobre el ajolote, siguiendo los pasos de la madrina. Aunque estoy segura que le hubiera gustado más hablar de algún dinosaurio, pero creo que ella sabía que su profesora no estaba lista para tener esa conversación. Cuando tratamos de materializar algo que nos gusta o en lo que creemos, ya sea por un conocimiento individual o colectivo, tenemos una idea preestablecida culturalmente de cómo debe hacerse, o en términos más pop-up, bagaje cultural. ¿A qué me refiero con esto? Cuando te dicen que dibujes una casa rápidamente, estoy segura que la mayoría va a ser un cuadrito como base, con un triangulito encima, dos cuadritos como ventanas y un rectángulo como una puerta, como una manijita redonda. Si sos súper creativo, al rato le pones una montaña o un arbolito. Algunos llegan hasta dibujar riachuelos incluso. ¿Por qué tenemos una perspectiva tan formada de cómo debería ser algo? En realidad es relativamente fácil de explicar. Porque los dibujos o lo que hacemos funcionan como una forma de comunicación no verbal. Es decir, si hago un círculo con dos círculos más pequeños, no pensaría que es una casa. ¿Y cómo haría que los demás sepan qué es lo que quiero decir? Bueno, todo esto tiene que ver en cómo en la época precolombina se seleccionaban las formas de las cosas y los diseños que se implementarían, aunque estas eran sociedades que apostaban más por materializar creencias grupales. Para cada cultura, formas que a nosotros nos significaban cosas cotidianas, posiblemente para ellos tenían simbolismos más profundos. Por ejemplo, hoy en arqueología, gracias a los estudios etnográficos, decimos que la espiral podría significar el correr del agua o el continuo de la vida. Pero esto no necesariamente se cumple para todos los grupos y periodos, aunque habitaran la misma región. O sea, entre vecinos podrían haber variaciones y con la poca existencia de información como códices o otros datos más claros, a los pobres arqueólogos solo nos quedan los contextos arqueológicos para tratar de entender las intencionalidades y usos de las representaciones. Entonces, cuando vemos el diseño de un sol en la región central y otro en el Pacífico Norte en el mismo periodo, no sería correcto dar una única interpretación. Y aquí es en donde nos topamos con el problema temporal. Aunque nosotros y los pueblos precolombinos seamos las mismas personas y formamos sociedades, las cosmovisiones y forma de vida eran distintos, por lo que desde nuestra occidentalidad contemporánea se debe dar un esfuercito extra para tratar de comprender el pasado. Con lo que hemos conversado hasta ahora, ¿qué pasa con los petrograbados? Ok, este es el asunto. Para dar una posible interpretación debemos estudiar áreas más amplias, para poder comparar si en periodos y lugares diferentes se repiten o hay dibujos que más bien nos hablan de las creencias locales. También debemos estudiar la etnografía, la historia colonial y todo lo que podamos encontrar sobre dicha representación. Y aún así, solo podemos acercarnos sin asegurar qué nos querían comunicar, sobre todo porque su forma de lenguaje era muy diferente a lo que podríamos comprender hoy. Y la cosa se pone peliaguda cuando vemos diseños abstractos, que para nosotros son simples líneas, círculos, rectángulos y puntos que no nos dicen absolutamente nada. Pero para la época precolombina eran tipos de lenguajes comprensibles para las personas que pasaban caminando cerca de la roca. Pero no nos desanimemos.
A pesar de los tropezones, tenemos los contextos arqueológicos que nos ayudan a acercarnos a este lenguaje. Por ejemplo, en Guayabo de Turrialba, unos arqueólogos muy pros descubrieron que las espirales más bien podrían informar sobre la dirección del correr del agua en el sistema hídrico construido en la zona. Por otro lado, en los márgenes del volcán Miravalles, en el sitio arqueológico de Laguna Altamira, se observan concavidades o líneas de puntos que captan el agua de lluvia, además de círculos concéntricos en rocas cercanas a la red de lagunas interconectadas únicas de la zona. ¿Vieron? Los contextos y lo que encontramos en ellos, además de la comparación de los grabados con otros artefactos, nos ayudan a ir desenmarañando el asunto, tomando en cuenta que cada representación hay que estudiarla individual y comparativamente. Para finalizar, vamos a ir resumiendo los tipos de representaciones que se observan en el arte rupestre, en antropomorfos o dibujos de personas, zoomorfos o formas de animales, antropozomorfos o mezcla de ambos, fitomorfos o plantas, no figurativos, geométricos o abstractos, y oquedades o pulidores, observadas en todo el país. Más adelante nos adentraremos en el detalle de las representaciones de esta clasificación. Contame, ¿alguna vez hiciste un marco de fotos de macarrones, una cajita de alajero o una panera para la cocina y tu mamá aún lo conserva? Como siempre, iremos resolviendo más el tema. Envíame tus preguntas al correo mpasadoc@gmail.com. Comparte el podcast y dame ideas para futuros episodios. Un audio divertido siempre será bien recibido. ¿Qué es lo que siempre has querido saber de la arqueología de Costa Rica? ¡Chao!